Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6. A nosotros nos ha tocado realizar el análisis de la etapa republicana en Roma, de la revisión de textos. Hemos concluido que la República se implantó en Roma por los siglos 5 a 6 a.C. y se mantuvo hasta la época imperial, ¿no? Luego de las revoluciones se eliminaron la monarquía. La época republicana se caracteriza principalmente por la expansión de poder de Roma a toda la Italia peninsular, ¿no? Y esto se da también, en esta época también se da la promulgación de la ley de las 12 tablas, que eran 12 tablas, que son considerados el código más antiguo de derecho romano, que se estableció con el fin de aplacar la demanda de los plebeyos, dadas las guerras civiles que habían por la igualdad. Durante esta época republicana o etapa republicana, se dice que Roma contaba con 300 senadores, los cuales eran elegidos por los censores. De estos 300 senadores se dice que existían dos tipos, los senadores curules, que eran los ex magistrados, y los senadores exiles, que eran los plebeyos. Dentro de esto también existía un grupo que eran los caballeros, los cuales eran los... Mi nombre es César Rosa. Una de las características principales del derecho romano clásico, y una de estas características viene a ser la ley de las 12 tablas, por ejemplo. Es una ley donde se establecían normas básicas en el derecho romano, dentro del Imperio Romano, y este derecho romano se influyó en los demás imperios aledaños a la República, ¿no? Los cuales muchos de nosotros los conocemos como la ley del talión, etcétera, por ejemplo. Asimismo, también se implementó el tema del sistema de acciones. ¿En qué consistía el sistema de acciones? Consistía en que el ciudadano tenía un derecho a reclamar ante los tribunales aspectos como se refiere al tema de la propiedad, al tema de asuntos personales, que tenían que ver mucho con las obligaciones que se tenían que cumplir en ese momento. Y otra de las características principales de esta etapa del derecho romano clásico es la jurisprudencia también, que durante este periodo la jurisprudencia se utilizó para poder realizar procesos que consistían en la interpretación y la aplicación por parte de juristas, ¿no? En estos juristas eran pues abogados y jueces que se especializaban en el tema, en la aplicación del derecho romano, ¿no? Es algo así. Otra de las características principales también es en el tema que se identifica este periodo, es el de respecto al derecho de las personas y las cosas. Quiere decir que se estableció una clara distinción entre el derecho de las personas, que se referían a derechos de la propiedad y de los individuos, y obligaciones de los individuos, y el derecho de las cosas, que se refería a la propiedad y otros derechos sobre bienes. Entonces esto tendría mucho que ver de aquí para adelante como un ejemplo para poder seguir en los demás temas de derecho a nivel hasta actual, ¿no? En resumen, el derecho romano se caracterizó por su enfoque en la legislación, la jurisprudencia y distinción entre las leyes aplicables a los ciudadanos y las leyes aplicables a los no ciudadanos. Estas características principales de esta etapa ayudaron a establecer el derecho romano como un sistema jurídico, influyente y duradero en la historia de la civilización occidental. Buenas noches. Continuando con la presentación, hablaré sobre la influencia de la filosofía y la retórica en Roma. Roma, en su campaña expansionista, logró anexar a Grecia, que la conocemos como aquella cultura que destacó en arquitectura, escritura, teatro, literatura y principalmente en filosofía. La filosofía griega empezó a tomar un papel muy importante, gracias a la llegada de los embajadores griegos, quienes enseñaron su arte y se les podía apreciar haciendo debates o haciendo discursos. Cantón, en cambio, vio una amenaza y una poderosa arma de poder cuestionar sus normas, leyes y costumbres. Por ese motivo pidió que el Senado los expulsaran. Sin embargo, los hijos de los aristocracia sí eran enviados a estudiar a Grecia. Su educación se basó en dos principios. Primero, que tenían que estudiar la historia y las hazañas de los líderes romanos
y al cumplir la mayoría de edad eran enviados bajo tutela de un destacado político o un militar. En resumen, podemos decir que la filosofía griega se influyó en la cultura romana. Tenemos a grandes representantes como es Séneca, Marco Aurelio y principalmente Cicerón, que fue un político, filósofo, escritor y un orador romano destacado. Bueno, profesor, compañeros, muy buenas noches. Yo voy a desarrollar a continuación lo que es la guerra y religión de la antigua Roma, el ciclo militar de octubre. Principalmente se analiza las fiestas de carácter religioso y militar de la antigua Roma que tuvieron lugar en el mes de octubre. Bueno, en este entender, principalmente el calendario aparecía como un instrumento de enorme importancia para la vida de la ciudad, pues era un elemento que regulaba el tiempo cívico y el armazón en el cual descansaba la religión pública. Dentro de dentro de los principales rituales que se daba en la antigua Roma, principalmente tenemos lo que era el Tigilium Sororium, que era principalmente un ritual guerrero de expiación ligado a los dioses Juno y Jano. Consistía que cuando los enemigos deponían sus armas, cuando se rendían, hacerlos pasar por un arco de maderas antes de mandarlos a sus casas, lo cual era considerado como el yugo. También tenemos otro ritual que era el Equus October, que se databa en el 15 de octubre, en el cual se celebraba una carrera de vigas. De la pareja de équitos vencedoras, el que ocupaba la parte derecha, que era el considerado como sagrado, era sacrificado en favor de los dioses, en favor del dios Marte, y esto para el éxito de las cosechas. Y por último tenemos el ritual Armilustrum, que era la última festividad del ciclo militar de octubre, que era celebrada en 2 ocasiones con la intención de purificar las armas y finalizar la campaña bélica. Bueno, de estos rituales principalmente podemos notar que los objetivos eran principalmente las lustraciones en sus 2 vertientes, propiciatoria y expiatoria, es decir, el ejército romano no luchaba sin hacer antes un sacrificio, y de la misma manera realizaba ofrendas o sacrificios al final de la campaña bélica. Gracias. Mi nombre es Héctor Brian Alejo Yapu. En esta etapa se va a seguir hablando de la etapa republicana en Roma. En sí, la revolución de los siglos V y IV creó las bases para el desarrollo de Roma como una polis democrática. El gran paso hacia un sistema político en el que el poder se acumulase en manos de una sola persona, Elodio Sila, dictador en los años 82-79. La sistematización de Sila fue muy importante, y una de las consecuencias que tuvo y que influyó en gran medida en la política y en el propio final de la República radicó en el hecho de que se concentró todo el poder político en manos del Senado, hecho que no sucedió con el poder ejecutivo. El Senado era la ciudadela principal de la nobleza y el órgano dirigente de la República, dividido en 2 categorías, senadores curules y ex-ediles plebeyos. En sí, la votación secreta se dio inicio en la segunda mitad del siglo II, siendo así que las asambleas populares no tenían el derecho de iniciativa legislativa. ¿A qué se refiere? Que de su zona no podía partir ninguna propuesta. Solo podían participar de selección de propuestas que no se podían discutir ni modificar, solo aprobar o rechazar. A las magistraturas estaban conformadas por funcionarios romanos, tales como eran ellos extraordinarios y ordinarios, curules y no curules, con poder y sin poder, y superiores e inferiores. Y todos ellos tenían las mismas características, las cuales son las siguientes: que eran elegidos por el pueblo. Los cargos son considerados honoríficos, cargos con tiempo definido de 1 año, y eran responsables también de sus actos. Muy aparte, la religión en Roma fue escasa en lo que a elementos ideales se refiere. Fue utilizada para asegurar la buena marcha de la ciudad. En este contexto, el calendario aparece como un instrumento de enorme importancia para la vida de la ciudad, ya que supone el elemento que regula el tiempo cívico y el armazón, sobre el que descansa la religión pública. Asimismo, se realiza la fijación de una serie de fiestas y su posterior establecimiento por escrito para ser divulgado, siendo así que ello nace la mentalidad jurídico-religioso romano.